Hablamos ahora de física aquí en Científicos Industria Argentina y para eso recibimos como siempre a Fernando Lombardo, doctor en física, es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fernando, el tema que vos proponías es la historia térmica del universo. Sí. ¿Qué quiere decir la temperatura y la historia de la temperatura? Claro, básicamente lo que uno puede advertir es que estudiando o viendo la evolución de la temperatura del universo, uno puede inferir cómo fue la historia del universo, cómo fue la dinámica, la creación y la evolución posterior. Imagínate que tenés un grupo de millones de moléculas o de partículas y querés determinar su temperatura. Sí. Esa temperatura está determinada básicamente por la energía cinética, por la velocidad de las partículas. Entonces, si vos tenés muchas moléculas, millones de moléculas en un recipiente, sí, las moléculas están chocando entre sí y chocando contra las paredes del recipiente. Van y vienen y chocan intensamente todo el tiempo. ¿Y no están afectadas por fuerzas externas? En principio no. Imagínate que tenemos un cilindro cerrado. Ajá. Y que adentro el gas está evolucionando de esa manera. Entonces, si vos ahora expandís, agrandás el volumen del cilindro, sí, el número de choques de cada molécula con sus vecinas o con las paredes disminuye. Claro. Y por lo tanto eso hace que disminuya la temperatura. Claro. Entonces, teniendo eso en cuenta, uno puede imaginar que en el universo, que sabemos que es un volumen que se está expandiendo, uno puede inferir rápidamente que al inicio, cuando el universo era muy chiquitito, hacía mucho calor, estaba todo muy caliente, y luego al expandirse la temperatura va bajando abruptamente. Ajá. Entonces, muy pocos instantes después del Big Bang, la gran explosión que da origen al universo, nosotros podemos considerar que la temperatura, la densidad de energía que hay en ese universo primitivo, que es del tamaño de un átomo o menos, es prácticamente infinita. Claro. Entonces, lo único que están haciendo las moléculas ahí adentro es viajando y chocando todo el tiempo a grandísimas velocidades infinitas prácticamente. Pero inmediatamente después había millones de... No, justamente. En ese momento hay un caldo energético, claro, de materia y energía que no sabemos qué es. El universo comienza a expandirse. Se empieza a enfriar. Se empieza a enfriar paulatinamente. Siempre que no haya fuerzas que lo estén modificando. No, porque el universo en sí mismo se expande, todas las distancias cambian, o sea, la distancia entre dos cuerpos se van alejando, esos dos cuerpos se van alejando simultáneamente y a medida que ocurre eso la temperatura va bajando. Lo que va a pasar es que al segundo posterior después del Big Bang, la temperatura aproximadamente entre el primer segundo y los 3 primeros minutos después del Big Bang es de 3.000 millones de grados Kelvin, aproximadamente. A esa temperatura, los electrones pasan volando, los neutrones pasan volando, todo pasa volando, sí, y lo único que pueden hacer las partículas a altísimas temperaturas y a grandes velocidades es chocar. Sí. Lo único que pueden hacer es chocar y escaparse. Pero cuando el universo llega a esos 3 primeros minutos después del Big Bang, la temperatura es tal que un neutrón y un protón que pasan cerca se pueden juntar y empezar a formar los primeros núcleos de los átomos. No todavía los electrones, que siguen dando vueltas por ahí, pero los núcleos sí ya se empiezan a reconocer protones y neutrones. Esa etapa del universo se llama nucleosíntesis y ocurre alrededor de los 3 primeros minutos después del Big Bang. La evolución sigue, el universo se sigue expandiendo y la temperatura sigue cayendo. Alrededor de unos 300.000 años después del Big Bang, la temperatura cae a 3.000 grados Kelvin. Y en ese momento, los electrones sí reconocen a los núcleos que ya estaban formados y forman átomos. Y los átomos forman moléculas. ¿Okay? Ese momento de la evolución se llama el momento del desacople, porque la radiación que queda extra se desacopla de la materia. La materia se formó por la unión de electrones con los núcleos que estaban previamente formados. Y lo que quedan libres son los fotones, la luz, que sigue viajando libremente hasta hoy. Ese momento se llama desacople y esos fotones que viajan desde ese momento hasta hoy son el remanente fósil más antiguo del universo. Tiene 300.000 años después del Big Bang y nosotros estamos a 12.700 millones de años. Ahora, lo interesante es que el universo desde el momento de desacople hasta hoy se expandió en un factor 1000 aproximadamente, lo cual indicaría en forma teórica que la temperatura es de 3 grados Kelvin. ¿Y en cuánto estamos? En el próximo micro te lo cuento. Se llama Fernando Lombardo, habla de física y no sé si esto les pasa a ustedes también, pero ¿no es fascinante de lo que habla? Seguimos en el programa.
Para terminar el programa, quiero plantear un problema. Cada uno de nosotros cuando fue al colegio estudió cosas de geometría y no necesariamente entendía para qué podían servirnos. Bueno, hay muchas cosas que son muy útiles, no necesariamente son explicadas de una manera razonable, pero en realidad hay muchas cosas que sí sirven. Vamos a suponer, como acá preparó Gaby Díaz, preparó un edificio. Entonces uno tiene un edificio de esta determinada altura. Y yo querría saber cuál es la altura del edificio. Por supuesto que hay muchas maneras de medir la altura de un edificio. En particular uno puede ir con 1 metro y medir. O puede ir arriba a la terraza y lanzar como si fuera una soga y después medir la altura de la soga. O sea, o el tamaño de la soga o la longitud de la soga. Pero ¿hay alguna otra manera de medir sin ir a la altura, sin ir a la terraza, sin hacer ninguna medición propiamente dicha dentro o alrededor del edificio? Más que alrededor, sin tener que subirme al edificio ni hacer nada desde acá arriba. ¿Cómo puedo hacer yo para medir la altura de esta sin haber tenido que ir hasta acá arriba? Bueno, eso es lo que quiero dejar planteado y mostrar cómo la geometría viene en socorro de algo que en principio parece que salvo que uno vaya y tire desde acá una soga y después la mida, o 1 metro y después lo mida, parece como que no hay alternativa. Y sin embargo la hay. Nosotros hacemos este programa que se llama Científicos Industria Argentina, que promueve la actividad científica en el país exhibiendo lo que hacen nuestros investigadores. Y al mismo tiempo, sobre el final de cada programa, la idea es tratar de ponernos a pensar un rato, casi a jugar pensando. De eso se trata. Nos reencontramos en una semana aquí en Canal 7 en la televisión pública. Chau, gracias.